Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy quiero hablarles de algo, como ustedes ya vieron en el video, muy importante en la vida de todo escritor y creo yo incluso de todo artista y de toda persona, de todo ser humano. Y es que como artistas o como seres humanos no solamente somos técnica, no solamente somos teoría, sino que hay muchas otras cosas que influyen dentro del desarrollo de cualquier cosa que hagamos. Pero antes de continuar con el tema, quiero como siempre agradecerles muchísimo el estar aquí, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, ya habiéndoles dicho esto, como les decía, hay algo muy importante y es que durante los 2 años que aproximadamente llevo en el canal, he realizado diferentes videos sobre literatura, que es lo que compete al canal puntualmente porque es mi oficio, ¿no? Yo soy escritora, en este momento también me encuentro haciendo un proceso hermoso en lo que es la narración oral, o sea, ya estoy incluso considerándome a mí misma una narradora oral. Aparte de eso, pues como escritora también estoy desde hace mucho tiempo, incluso creo que fue lo primero que hice, involucrada con la poesía, algo que realmente me ha traído muchas satisfacciones, que ha sido maravilloso para mi vida y que me encanta. Y durante el desarrollo de este canal, pues he hecho videos de esta índole, por supuesto, ¿no? Contándoles un montón de cosas que he aprendido en el camino, contándoles cosas desde mi opinión personal como autora, etcétera. Y hoy me voy a centrar no solamente en mi opinión como autora, sino también frente a mi opinión como persona, como mujer, como ser humano. Y es como les decía, los escritores no somos solamente escritores, o los artistas no somos solamente artistas, o las personas no solamente son personas, sino que somos seres compuestos de tres lados, ¿no? Como el triángulo. De alguna manera, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu. Y por consiguiente, lo que hagamos en un lado va a afectar el otro. Bueno, hablándoles de esto, voy a hacer énfasis en algo que me parece súper importante y de lo cual han hablado muchas personas, no solamente en el mundo literario, sino a nivel general, ¿no? En lo que se refiere a este mundo humano, incluso material, que no solamente está habitado por lo material, sino por cosas que son intangibles. Y que por ese mismo o esa misma característica de intangibilidad que tienen muchas personas no creen o no se conectan, y es el hecho de que el verbo es creador. Los que somos escritores trabajamos directamente con el verbo, ¿no? Y definitivamente cuando creamos historias, creamos mundos. Por eso es que es tan importante entender al momento de hacer la creación lo que estamos creando. Y aquí sé que puedo tocar fibras sensibles de muchos escritores sobre todo, y de muchos creadores de historias o hiladores de historias, y es el hecho de lo que estamos escribiendo, cómo se traspasa a nuestra realidad y viceversa. Muchos autores, sobre todo poetas, terminaron sus vidas de maneras trágicas. Muchos dirían que fue efecto de la casualidad, y yo pienso más bien que fue efecto de la causalidad. Y aquí no estoy haciendo un anagrama ni un juego de palabras. En realidad son dos palabras que significan algo totalmente diferente. Una cosa es la casualidad y otra cosa es la causalidad. Cuando hablamos de casualidades, en realidad yo no creo mucho en que las casualidades existan. Pero esto es una opinión personal y está muy sesgada hacia mi particular forma de pensar, que no es la idea tampoco del video. Sin embargo, la causalidad está regida más por el tema de lo cual se ha hablado en muchos aspectos, saliéndonos incluso de lo literario, que es la causa y el efecto. Cuando escribimos o hacemos cualquier cosa, pero claro, este canal es de escritores y para escritores, ¿sí? Entonces voy a centrarme en lo que es la escritura. Generalmente escribimos de lo que tenemos adentro. Nuestro mundo interior sale y se plasma en el papel, que hoy en día puede ser un papel físico o un papel digital, ¿no? Cuando lo hacemos directamente desde nuestra computadora, tablet, etc. En esos momentos ocurre un proceso de creación del cual de pronto incluso muchos escritores no son conscientes. Y es el hecho de que estamos llevando lo que llevamos por dentro, ese mundo interior que no es tangible, que muchas veces incluso desconocemos, hacia el exterior.
pero que el exterior también está permeando de muchas maneras. Y es que eso es como un ciclo, ¿no? Y aquí podemos hablar de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué crea el mundo exterior? Muchas personas han hablado que el mundo exterior que vemos es creado por nuestro mundo interior. Hay algunos escépticos que no lo consideran así, pero en este caso, cuando creamos desde el interior, estamos llevando a cabo un proceso en el cual ya creamos algo afuera, que es más tangible. Generalmente lo convertimos en libros, por ejemplo. Hoy en día, como hay muchas formas de llevar los libros, entonces lo convertimos en audiolibro, lo convertimos en un podcast, y algunos lo hemos llevado incluso al ejercicio de la narración oral. Entonces escribimos cuentos y luego los contamos en la narración, ¿no? Llevado desde la oralidad. En todos esos procesos ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué estoy llevando yo a mi mundo exterior? Porque recuerde que cuando escribimos para nosotros mismos, generalmente ese mundo, aunque se está haciendo el proceso de crearlo, hay un punto en el cual nos está afectando a nosotros, por supuesto, pero no al exterior en realidad, porque no está llegando. Sin embargo, es un punto que voy a tocar también durante el video y que me parece importantísimo. Pero cuando lo escribimos hacia otras personas, cuando sacamos el mundo desde la escritura o desde la narración, por ejemplo, es ahí donde otras personas perciben eso que estamos llevando a cabo. Yo les hablaba, por ejemplo, del tema que muchos hemos pensado, hemos analizado desde muchos aspectos, creo yo. El hecho de que, por ejemplo, muchos de los poetas hayan terminado con su vida de manera abrupta, brusca, etcétera. Estemos o no estemos de acuerdo con esa manera de maniobrar, se ha llevado a cabo este triste, para mí, si me permiten decirlo, final, por muchas razones. Y sin entrar aquí en temas técnicos o teóricos, yo voy a plantear el hecho de que muchos de estos escritores han tenido en su mundo interior pues una cantidad de cuestiones, de atribulaciones, y aquí complemento, cuestiones muy complejas y confusas que han llevado a su exterior desde la escritura, por ejemplo, y que en algún momento los ha superado, llevándolos a sentir que ya no tiene sentido la vida o cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el verbo crea. A través del verbo nosotros estamos creando un mundo. Esto no lo digo solamente yo he hecho experimentos, incluso aquí les voy a dejar un enlace de un experimento que hice hace unos meses, en donde compró por mis propios ojos el poder de las palabras en seres vivientes, puntualmente en arroz, como se hizo en algún momento en un experimento. Y es que las palabras son tremendamente poderosas y a través del verbo creamos. Entonces, si nosotros como escritores no somos conscientes de lo que estamos escribiendo, así no lo hagamos público, porque aquí quiero hacer la claridad de esta parte, quiero hacer salvedad en el hecho de que hay gente que publica, como lo he hecho yo, lo hemos hecho muchas personas, y hace de su propio ejercicio escritor algo público, y hay gente que no, que solamente lo conserva para su propio proceso. Muchas veces incluso es una manera de hacer catarsis, ¿no? Yo tengo un video acá que se los voy a dejar colgadito, donde hablo de la escritura como terapia, muy brevemente, porque se hablaba muchísimo de esto, de la escritura terapéutica, pero es indudable que cuando nosotros escribimos, algo sucede. Cuando generamos ese proceso creativo, algo pasa. Y si lo que estamos generando, por ejemplo, tenemos una situación muy complicada, estamos haciendo catarsis a través de la escritura, lo estamos volviendo creación, porque el verbo no solamente se habla, sino que hay muchas maneras de expresar con palabras y una de ellas es la escritura. Estamos haciendo ese mundo cada vez más presente. Y eso nos puede llevar a involucrarnos en otros mundos que, aunque nos parezcan intangibles e incluso increíbles de pensar que se estén creando, lo están haciendo. Voy a hablarles aquí de un caso puntual que me pasó a mí sobre este tema del verbo como creación. Y es que yo estaba escribiendo una novela, la primera de ellas, a la cual llamé Pezuñas y Rosas, y empecé a investigar sobre un tema en el cual nunca me había metido, que es la brujería. En este caso era un tema bastante álgido, yo lo he comentado en algunos otros apartes, no sé si aquí en YouTube les he comentado sobre el tema. Y cuando empecé a escribir, pues tuve que empezar a hacer investigación profunda, porque en realidad yo no estaba muy involucrada con el tema. Entonces empecé a buscar experiencias de otros para
untarme mucho más, incluso para empaparme del tema y tener mayor conocimiento, casi para poderlo transmutar desde mi experiencia, aunque no lo había vivido en particular, poder ser parte de ese mundo para poderlo transmitir a través del libro, de las letras que estaba en ese momento generando alrededor de la temática. Y algo sucedió, y es que es un tema que de por sí para mí es muy álgido, y empecé a sentir cómo el crear ese mundo estaba particularmente afectando el mío. Y ahí, esto pasó ya hace años, me di cuenta definitivamente de que nosotros creamos nuestro mundo a través del verbo y que el verbo es creador en todo aspecto, desde las letras hasta lo que expresamos con palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. Y me refiero que es que hay una tradición muy fuerte. Ustedes saben que las tradiciones generalmente se transmiten de generación en generación y es difícil muchas veces romper con las tradiciones, incluso si estas son dañinas. Porque hay que mirar, una cosa es la tradición y el respeto por la tradición, por ejemplo, en el tema de la escritura, en el tema de la poesía, en el tema de la narración, y otra cosa es entender nuestro mundo desde otro punto y entender que el verbo ha sido, es y seguirá siendo creador, y que esto por supuesto va a afectar al creador, que sería en este caso el escritor, el hilador de historias. Muchos escritores nos dejaron un camino que yo en muchos videos he hablado, muy importante, innegable, y que generalmente yo, particularmente como autora de libros, como escritora, como amante de las letras, siempre observo, analizo para mi propio ejercicio. Sin embargo, en ese análisis me he dado cuenta, por ejemplo, en la poesía, que es uno de mis, yo le digo, uno de mis grandes amores y de lo que más me gusta escribir, me he dado cuenta que hay una tradición que en realidad no es tan positiva, si lo podemos llamar así, o al menos para mi ejercicio de vida ha sido así. Y es el hecho de que el poeta, por muchas razones, ha sido conocido como esta persona bohemia, como esta persona nostálgica en demasía, melancólica, e incluso la poesía en muchos momentos, durante mucho tiempo, se enfrascó dentro de estas estructuras. Y lo malo, sí, bueno, no voy a quitar esta palabra porque en realidad las palabras tienen una connotación distinta según cómo la mires. Voy a ponerlo en lo no tan positivo, si se puede decir así, para mí, y que les quiero compartir hoy en el video, es el hecho de que estos estereotipos del poeta, del escritor, de cierta manera nos han llevado incluso a los escritores modernos a querer entrar dentro de esta línea. Y en muchas ocasiones no saber cómo salir de ella. No entender cómo puedo ser poeta si no estoy demasiado herido, demasiado roto. Eso en primera instancia. Y adicional en cómo esto realmente puede afectar mi diario vivir, digámoslo de alguna manera, porque el escritor no solamente es escritor, sino que es persona y vive en otras áreas de su vida. Y aparte está enviando un mensaje a través de sus letras, cuando lo plasmamos en libros, incluso cuando contamos nuestras historias, lo estamos plasmando a través de las palabras, ¿cierto? Del verbo creador en la oralidad. Entonces es muy importante, y para mí yo quería hacer énfasis en este video precisamente sobre eso, el hecho de que lo que escribimos se está creando, no solamente para el mundo del lector, sino para el mundo del escritor en primera instancia. Entonces, si nosotros basamos todo nuestro ejercicio escritor en, por ejemplo, experiencias que consideramos negativas en nuestra vida, aunque es muy bueno, es un proceso de catarsis maravilloso, ayuda muchísimo. El problema es que todo el tiempo vamos a estar centrados en esos temas, en esas temáticas. Y aunque de pronto seamos renuentes a la idea de que eso es lo que estamos creando en nuestro mundo exterior, eso en realidad es lo que está pasando. Si todo el tiempo estamos hablando de nuestras letras del desamor, como sucede mucho en poesía, aun cuando la poesía se ha modernizado mucho y ha cambiado de forma de muchas maneras, todavía el desamor y el amor, entre comillas, lo que nosotros consideramos amor muchas veces, sigue siendo uno de los temas más abordados a nivel del mundo, ¿no? De la poesía. Y no es que sea negativo o no, es el tema de la intensidad que se le da a la temática. Yo puedo escribir un día sobre el desamor, si quiero hacerlo como poeta porque tuve una experiencia que me llevó a hacer catarsis y que quiero compartir con el mundo, o simplemente conmigo misma como un ejercicio interno de introspección. Eso es perfecto, maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo me estoy centrando en estas temáticas? Cuando todo el tiempo estoy poniendo mi visión en ese particular aspecto de la vida, que es el desamor. Que es ahí cuando alrededor del desamor va a empezar a moverse
o van a empezar a moverse en realidad otras áreas de la vida, de mi propia vida. Y eso es lo que voy a llevar también como mensaje final a las personas. Porque generalmente cuando publicamos sabemos que otras personas nos van a leer y que otras personas van de alguna manera a transmutar esas palabras y el verbo va a hacer lo que generalmente hace. Va a transformar también muchas de estas mentes, va a cambiar paradigmas, va a romper paradigmas también a través del verbo creador. La invitación realmente a través de este video, del cual he venido reflexionando ya hace un tiempo y me parece súper importante porque generalmente en los canales de escritura pues se habla de técnicas, se habla de teorías importantísimas, por supuesto, de la tradición súper importante también, pero es que nosotros los escritores somos humanos y estamos de forma activa, aunque a veces lo dudemos, dentro de una sociedad. Y entonces muchas veces dentro de nuestro propio ejercicio escritor llevamos a cabo procesos creativos de los cuales no somos ni siquiera conscientes. Y es el hecho que estamos usando el verbo de manera diaria. Si por ejemplo los que trabajamos en este oficio lo hacemos casi, se puede llamar así, de manera diaria, permanente, continua. Los que lo hacen, no sé, ¿cómo se llama de pronto? Desde lo amateur, desde el hobby, desde el gusto personal, también lo están llevando a cabo. Y lo están llevando a cabo de muchas maneras. Yo siempre he pensado que nosotros somos lo que leemos, lo que vemos, lo que comemos, lo que escuchamos. Porque desde ahí también se está creando mundos en nuestra mente. Entonces, el escritor no solamente es escritor, sino que es lector. Cuando tú llevas un libro a tu biblioteca, eso es lo que estás llevando a tu mente. Y de eso es lo que estás alimentando también tu ejercicio escritor. Por eso es tan importante para el escritor leer. Porque de ahí también nacen ideas para crear mundos. Entonces, por ejemplo, si yo me la paso leyendo novelas, no sé, por ejemplo, novela negra, relatos de suspenso, en mi caso a mí me gusta mucho, hay momentos en que yo tengo que hacer un alto. Porque aunque son temas que me llaman mucho la atención, que me jalan, porque yo lo he hecho en muchos momentos, a mí el tema del suspenso, de la novela negra, en general me llama mucho, incluso desde la poesía me ha llamado en muchos momentos. Sin embargo, yo soy consciente que si yo estoy llevando solo este contenido todo el tiempo a mi mente y a mi ejercicio creativo, esto de una u otra manera va a terminar por afectar mi propia vida y mi propio ejercicio escritor. Y eso es muy importante para mí. Porque yo soy consciente ya en este momento, tal vez hace mucho tiempo no lo era, del mensaje que me estoy llevando a mí misma, como artista, desde el oficio de escribir, como persona, y el ejercicio, y lo que estoy llevando a otras personas desde ese propio ejercicio. Entonces, recuerden que el verbo es creador. Crean o no lo crean de manera tangible o intangible, el verbo está creando. Y yo los invito a que ustedes investiguen sobre el tema porque hay muchas personas que hablan del verbo como creador. Se ha hablado desde la teología, se ha hablado desde la filosofía, se ha hablado desde la literatura, se ha hablado desde prácticamente todas las áreas en que los humanos hemos involucrado nuestra pluma creadora, se puede hablar desde los libros o desde donde hemos integrado nuestros pensamientos y hemos compartido con el mundo. Entonces realmente eso solo es un aporte muy pequeño de un tema que se ha hablado a modo grosso desde muchas áreas y que yo los invito también a que investiguen y que analicen de una manera consciente. Porque el escritor no solamente técnica o teoría, como les decía al inicio del video, que es súper importante para el ejercicio. No es solamente lectura, que definitivamente es una parte vital, o al menos así lo creo yo, en el momento en que tú escribes historias, porque eso es lo que está llegando, sino exactamente de qué me estoy alimentando yo para que mi ejercicio se lleve a cabo. Estas personas que sienten muy en la piel, ¿no? Como nos sucede a muchos artistas, somos muy sensibles, ¿sí? O eso nos decimos nosotros mismos, y yo creo que sí, tal vez tenemos una sensibilidad distinta a otras personas que tal vez no están involucradas en el arte o que están más lejanas a él. Y a veces nos juega en contra, pero también hay que mirar por qué nos juega en contra muchas veces. Es también por el contenido que estamos recibiendo y por lo que estamos escribiendo continuamente. El punto en el que nos estamos ubicando. Por ejemplo, la poesía no solamente se puede escribir desde el desamor.
La poesía no solamente se escribe desde el amor de pareja, la poesía no solamente se escribe desde las experiencias vividas en una urbe, la poesía se puede escribir sobre prácticamente todo, no sobre todo en realidad, sobre todo se escribe la poesía. Y entonces es importante, sobre todo por el tema toco la poesía, porque la poesía ha sido más trastocada desde estos temas de la nostalgia extrema, del desangramiento, se puede decir, del poeta, del escritor de poesía. Y es muy importante para mí, que también soy poeta, entenderlo desde otro plano. Y hace varios años lo entendí y empecé a cambiar también un poco esa forma que venía desde la tradición. Porque como les digo, yo soy muy respetuosa de las tradiciones y aquí en el canal les he dejado muy claro eso. Sin embargo, me parece importante entender la tradición, analizarla y no simplemente aplicarla a lo ciego, sin hacer ni siquiera una pausa, ¿no? Antes de empezar a hacer el ejercicio que es tan importante para nosotros, que es el escribir. Bueno, yo espero que esto haya sido de su agrado, que les haya ayudado en algún modo, ¿no? También a implementarlo dentro del ejercicio de escritor, o al menos que les haya permitido un análisis consciente de lo que es el oficio de escribir, de contar historias, desde no solamente, como les decía yo, la parte tangible, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, sino también parte de lo que nosotros somos y que aunque no lo podamos ver de manera tangible, está ahí presente, que es el ser humano que somos, ¿no? Y cómo eso afecta o no nuestras vidas, nuestra calidad de vida, nuestros momentos, incluso con la escritura. Bueno, y como les decía, eso es del ejercicio subjetivo, porque soy sujeto, ¿no? Sin el ánimo de entrar en contradicción con otras posturas, simplemente dejándoles aquí en el canal un tema que me parece de alta prioridad y que posiblemente van a ver que voy a estar tocando de manera más seguida. Es la primera vez en realidad que yo hablo en estos 2 años de este tema y me parece priori, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos de esos ejercicios que realizamos dentro del oficio de escribir y de contar historias nos están afectando grandemente, han afectado a grandes escritores en su diario vivir. Y muchas veces el no ser consciente de esto nos lleva a repetir esos mismos patrones, nos lleva a seguir dentro de la misma línea, de pronto desde el lado purista, como yo lo he llamado, siguiendo tradiciones, pero hay que tener muy en cuenta que no siempre las tradiciones se pueden seguir de manera tajante, ¿no? De una forma absolutamente rígida, sin pensar en absoluto en lo que esto podría conllevar, ¿no? Y definitivamente haciéndolo parte de nuestro ejercicio personal, porque por más que todos escribamos, o las personas que están en el canal gusten, o lo hagan presente en su ejercicio del diario vivir, el escribir, o el leer, o el contar historias, o el escucharlas, o todo lo anterior, cada uno de nosotros es un mundo, entonces no a todo el mundo le sirve exactamente lo mismo, ni de la misma manera. Sin embargo, si son cuestiones que ya a nivel de sujeto debemos tener en cuenta, y esto créanme que les va a ayudar muchísimo también a enriquecer su ejercicio de escritor, porque no nos vamos a quedar solamente en una temática, ¿sí? En un autor. Por más que admire a este autor, por más tradición que sea, por más respeto que yo le pueda tener a cierto género o a cierto autor, por el nombre que logró o por lo que haya logrado en la literatura, es importante entender que nosotros somos un mundo y que creamos desde nuestro propio mundo. Y que la idea de lo más lindo de la creatividad, del arte, que es la forma en cómo nos manifestamos nosotros y como yo lo he dicho en otros momentos, como Dios magno, como lo quieran ver, se manifiesta a través de nosotros, se hace de manera única en cada uno de nosotros. Entonces no esperemos ser copias de otros, ¿no? La idea sería poder ser nosotros mismos desde la creación, desde el arte, sin hacer caso omiso de lo que nos ha precedido, sin embargo, teniendo en cuenta que todo esto nos puede afectar de maneras más positivas o menos positivas, y que esto ojalá nos ayude a todos a enriquecer muchísimo el ejercicio. Mil gracias por acompañarme nuevamente hoy en este nuevo video. Que Dios los bendiga en demasía
y espero poderme encontrar con ustedes la próxima semana en un próximo videíto. Déjenme en los comentarios de lo que piensan al respecto y recuerden suscribirse al canal. El apoyo gigantesco que es para mí contar con su presencia acá, con sus comentarios, con esos likes ahí, que aunque no lo crea la plataforma, el algoritmo, lo que hace es mirar qué tantos likes tiene un video, comentarios, y empieza a rankearlo para que llegue a más personas. Y esto nos permite a los creadores de contenido, por ejemplo, puntualmente los que hablamos de literatura, llegar a más personas. Ustedes saben que esto es un tema que no es tan popular como muchos de nosotros quisiéramos, pero que si ustedes mismos, los que gustan del tema, los que están suscritos a los canales, nos ayudan de esta manera, pues podemos llegar a muchas más personas. Recuerden, como siempre suelo decirles, que ustedes son los únicos que pueden crear su propia historia. Entonces escríbanse la mejor historia que puedan, háganlo día a día. Recuerden que ustedes construyen a cada paso y que el verbo es creador y que ustedes tienen la autonomía para desde ese verbo crearse el mejor mundo que puedan, dentro desde la introspección y fuera desde la construcción hacia otros. Que tengan un hermoso día, noche, tarde, a la hora que estén viendo el video, y muchas bendiciones.